Lo que acabamos de ver en la frontera con el operativo de IS no fue un error logístico, ni una falla de inteligencia, ni un tropiezo administrativo. Si crees eso, estás cayendo exactamente en la trampa que Washington diseñó. Mientras los medios internacionales se burlan del desorden y del caos visible, la realidad es mucho más fría y mucho más peligrosa. Estados Unidos no intentaba demostrar eficiencia, intentaba demostrar que tiene el poder de generar una crisis humanitaria instantánea en nuestro territorio cuando se le dé la gana. El destinatario real de esas imágenes no eran los migrantes detenidos, ni siquiera los votantes estadounidenses. El mensaje iba dirigido directamente a México. Fue una advertencia de fuerza bruta para recordarnos que, si ellos quieren, pueden convertir nuestras ciudades fronterizas en un campo de batalla social, en cuestión de horas. En los próximos minutos vamos a desmontar la narrativa oficial. Te voy a explicar por qué este supuesto fracaso es en realidad una estrategia de presión política, y por qué quienes en México lo minimizan no están siendo prudentes, están siendo cómplices. Yo soy Javier Ortega. Si quieres entender la geopolítica real, esa que duele y que nadie más te cuenta sin filtros, suscríbete al canal ahora mismo. Vamos a hablar claro. Lo que vimos en las últimas horas no fue un accidente. No fue un error de cálculo, ni una falla logística, ni un tropiezo administrativo de una agencia que no sabe lo que hace. Si ustedes están leyendo los titulares de la prensa internacional, o si están consumiendo el análisis superficial de los medios corporativos, seguramente se quedaron con esa idea. La idea de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, intentó hacer una demostración de fuerza y le salió mal. La narrativa de que hubo desorden, de que hubo improvisación, de que las imágenes de confusión son la prueba de que en Washington no tienen un plan. Permítanme decirles algo con total claridad. Esa lectura es ingenua, y en geopolítica, la ingenuidad se paga con soberanía. Lo que presenciamos no fue un fallo, fue un mensaje. Y para entender ese mensaje, tenemos que dejar de mirar las fotos del caos y empezar a mirar quién ordenó el operativo. Y sobre todo, para quién iba dirigido realmente ese operativo. Porque les aseguro que el destinatario final no eran los migrantes detenidos. El destinatario final no era el votante de Iowa o de Florida. El destinatario final está aquí, al sur del río Bravo. El mensaje era para México. Y si no entendemos esto ahora, si seguimos creyendo que esto es solo un espectáculo mediático de un gobierno ansioso, vamos a cometer el error de siempre. Subestimar la amenaza hasta que ya la tenemos en la garganta. Bienvenidos a la realidad sin filtro. Vamos a desactivar primero esa narrativa viral que los tiene a todos distraídos. Las redes sociales están llenas de burlas hacia el operativo. Dicen que fue ridículo, que fue exagerado, que no tuvo resultados concretos. Se ríen de la ineficacia. Pero cuidado con reírse del verdugo cuando está afilando el hacha. Washington no necesita ser eficaz para ser peligroso. Washington solo necesita estar dispuesto a romper las reglas. Y eso es exactamente lo que nos mostraron. Cuando una potencia como Estados Unidos despliega recursos, personal y narrativa de esta manera, y el resultado visual es el caos, hay dos opciones. O son incompetentes, o el caos es parte del diseño. Yo no creo en la incompetencia sistemática de las agencias de seguridad estadounidenses. Creo en la brutalidad calculada. Este operativo no buscaba orden, buscaba miedo. Buscaba saturación, buscaba demostrar que tienen la capacidad de paralizar flujos, de romper familias y de generar crisis humanitarias instantáneas si así lo deciden. No se confundan. La imagen de desorden que tanto critican los analistas liberales en CNN o en el New York Times es, para la base dura que exige mano de dura, una señal de acción. No les importa si se hace bien o mal, les importa que se haga. Y para el gobierno de México, esa imagen de desorden es una advertencia directa. Podemos generar este nivel de inestabilidad en tu frontera norte cuando queramos. Podemos convertir tus ciudades fronterizas en campos de refugiados, en cuestión de horas. Ese es el verdadero análisis. No se trata de si ICE cumplió sus métricas de detención. Se trata de que Estados Unidos está dispuesto a usar la inestabilidad como herramienta de negociación diplomática. Están fabricando crisis para luego vendernos la solución. Y la solución, invariablemente, siempre implica que México ceda, que México pague y que México se someta. Ahora preguntémonos, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta urgencia? El contexto político en Estados Unidos no es un detalle menor. Es el motor de todo esto. Estamos viendo un endurecimiento discursivo que ya no distingue entre partidos. Sí, Donald Trump es el catalizador más visible, el rostro del garrote, pero no se engañen pensando que esto es solo cosa de un hombre. Es el sistema político estadounidense completo entrando en modo de pánico. Las instituciones en Estados Unidos no actúan por capricho, son empujadas.
y en este momento son empujadas por un liderazgo que ha entrado en una fase defensiva y paranoica. Cuando el poder en Washington siente que pierde el control de su narrativa interna, cuando la economía no convence y la fractura social aumenta, siempre recurren al viejo truco: fabricar un enemigo externo. Y el enemigo externo favorito, el más barato, el más cercano y el más rentable políticamente, es siempre el migrante y, por extensión, México. Esto que vemos es la síntesis de la debilidad interna de Estados Unidos proyectada como fuerza bruta hacia el exterior. Necesitan demostrar autoridad públicamente porque la están perdiendo internamente. Es un gobierno que gobierna con ansiedad. Y un imperio ansioso es mucho más peligroso que un imperio estable. Un imperio estable negocia. Un imperio ansioso golpea. Fíjense en la contradicción. Tienen la maquinaria militar y de inteligencia más cara del mundo. Y sin embargo, su única respuesta ante el fenómeno migratorio es este teatro de crueldad. ¿Por qué? Porque la planificación estratégica ha muerto en Washington. Ya no hay estrategia a largo plazo para la región. Lo que hay es gestión del miedo electoral. Cada decisión, cada operativo, cada declaración de ICE está pensada para el ciclo de noticias de 24 horas y para las encuestas de la próxima semana. El problema es que esa miopía de ellos se convierte en una crisis estructural para nosotros, porque ellos juegan a la política doméstica con balas de verdad que impactan en nuestro territorio. Hablemos de ICE, la agencia en el centro de esto. Muchos en México ven a ICE como una policía más. No lo es. En este momento ICE se ha convertido en un brazo político armado. Pero lo interesante, y lo que pocos están señalando, es que con estos operativos ICE no está ganando poder institucional, lo está perdiendo. Se están desgastando. Están siendo utilizados como carne de cañón para la guerra cultural de Estados Unidos. Cuando lanzas a tus agentes a realizar operaciones que sabes que son logísticamente imposibles o legalmente cuestionables, solo para tener la foto en el noticiero de la noche, estás sacrificando la credibilidad de tu institución. Y eso nos dice algo gravísimo. A los líderes en Washington ya no les importa la institucionalidad, les importa el símbolo. Si están dispuestos a quemar el prestigio y la operatividad de sus propias agencias federales solo para mandar un mensaje de mano dura, imagínense lo que están dispuestos a hacer con las instituciones mexicanas. Si no respetan las suyas, ¿por qué respetarían las nuestras? Aquí es donde entra la figura del liderazgo que farolea. Y uso la palabra farolear con toda la intención. Donald Trump y quienes le siguen la corriente o intentan imitarlo han perfeccionado el arte del bluff geopolítico. Amenazan con el apocalipsis para conseguir una concesión pequeña. Gritan para ver quién se asusta primero. Esto no es estrategia de estadista, es la lógica del cobrador de deudas mafioso. Es gobernar mediante la extorsión. La diferencia entre gobernar con poder real y gobernar con ansiedad es esta. Quien tiene poder real no necesita hacer espectáculos constantes. Quien tiene poder real mueve una ficha en silencio y las cosas cambian. Quien tiene que hacer tanto ruido, quien tiene que montar estos operativos teatrales, es porque en el fondo sabe que no puede controlar la realidad. La migración es un fenómeno que los supera. La economía globalizada es un fenómeno que los supera. La integración de América del Norte es una realidad que no pueden deshacer. Entonces, ante su impotencia para cambiar la realidad, optan por golpearla. Optan por la violencia performativa. Y aquí es donde entramos nosotros. Aquí es donde entra México. Me canso de escuchar a los analistas tibios decir que México debe mantener los puentes abiertos, que debemos ser prudentes, que no hay que caer en provocaciones. Esa es la retórica de la sumisión. Esa es la retórica que nos ha llevado a ser el patio trasero, el muro de contención y el policía barato de Estados Unidos. En esta narrativa que armaron con el operativo de ICE, México no es el protagonista visible. No verán a nuestros funcionarios en las fotos. Pero somos el destinatario implícito. Somos la variable de ajuste. Cada vez que Washington aprieta la tuerca migratoria, lo que está diciendo en realidad es: México, encárgate tú. México, absórbelos tú. México, deténlos tú antes de que lleguen aquí, o te vamos a cerrar la frontera, o te vamos a poner aranceles, o te vamos a declarar la guerra comercial. Ese es el juego. Y me frustra, me llena de rabia ver cómo parte de la clase política y empresarial mexicana sigue sin querer verlo. Siguen pensando que si nos portamos bien, si cooperamos, si hacemos el trabajo sucio en Tapachula, Washington nos va a tratar como socios. Por favor, abran los ojos. No somos socios para ellos. Somos un problema a administrar. Somos una pieza desechable. Este operativo demuestra que no les importa, en lo más mínimo, el impacto que sus decisiones tienen en nuestra estabilidad social. Si deportan a miles de personas de un día para otro,
¿A dónde creen que van a llegar? ¿Quién va a lidiar con la crisis humanitaria en Tijuana, en Juárez, en Reynosa? Nosotros. Ellos exportan el problema. Nosotros importamos la crisis. Y encima, esperan que les demos las gracias por la cooperación bilateral. Lo que estamos viendo es la normalización del error como política de Estado. Y esto es quizás lo más peligroso de todo. El problema no es que este operativo haya sido una chapuza. El problema es que van a repetirlo. Y al repetirlo, van a normalizar la idea de que tratar a los seres humanos como ganado y a México como basurero es aceptable. Cuando el gesto importa más que el resultado, el sistema entra en un desgaste acelerado. Pero cuidado, porque un animal herido y desgastado es impredecible. Estados Unidos está en una espiral de degradación institucional y su reflejo es la agresividad externa. La historia nos enseña algo muy claro. Los poderes acorralados no se moderan, sobreactúan. Si este operativo falló, el próximo será más violento. Si esta amenaza no dobló a México lo suficiente, la próxima vendrá acompañada de castigos económicos reales. Estamos ante un riesgo de escalada inminente. No se trata solo de migración. La migración es la excusa. Es la punta de lanza. Detrás de esto viene la presión sobre la seguridad, sobre el fentanilo, sobre la energía, sobre el maíz transgénico. Todo está conectado. Si México cede en migración, si México acepta callado este trato humillante con tal de llevar la fiesta en paz, está enviando una señal de debilidad que Washington va a explotar en todos los demás frentes. Cada vez que un funcionario mexicano sonríe y dice que respeta las decisiones soberanas de Estados Unidos, mientras nos están golpeando, está traicionando su deber principal: defender la dignidad de este país. No se puede respetar la decisión soberana de quien busca vulnerar la tuya. Eso no es diplomacia, eso es colaboracionismo. Piénsenlo fríamente. ¿Qué gana Estados Unidos con esto? Gana tiempo político interno. ¿Qué pierde México? Pierde control sobre su propio territorio, pierde recursos atendiendo una crisis ajena y, lo más importante, pierde el respeto de su propio pueblo y del mundo. Nos han acostumbrado a pedir permiso para existir. Nos han acostumbrado a que la política interior de México se decida en función de los humores de un burócrata en Washington o de un votante en Ohio. Y este operativo de ICE es el recordatorio brutal de que esa dinámica no ha cambiado. Solo se ha vuelto más cínica. El juego está claro. Ellos presionan. Nosotros absorbemos. Ellos rompen. Nosotros arreglamos. Ellos gritan. Nosotros callamos. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta que quiero dejarles hoy. No es una pregunta retórica, es una pregunta existencial para la nación. ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando el papel que ellos nos asignaron en su guión? Porque esto no termina con el operativo de esta semana. Esto apenas empieza. Vienen tiempos oscuros en la relación bilateral. Vienen tiempos donde la neutralidad no va a ser una opción. Quien hoy te diga que hay que ser neutrales y comprensivos con las necesidades políticas de Washington, te está mintiendo o te está vendiendo. El mayor peligro para México no viene de afuera. El mayor peligro viene de quien normaliza la sumisión aquí adentro. Viene de quienes ven estas imágenes de ICE y dicen, bueno, es su derecho. No, no es su derecho desestabilizar a un vecino. No es su derecho usar el dolor humano como moneda de cambio electoral. Lo que pasó hoy no fue un escándalo pasajero. Fue una señal de alarma, una sirena antiaérea sonando en medio de la noche. Y hay dos tipos de personas: las que se tapan los oídos y siguen durmiendo, esperando que nada pase, y las que se levantan, se preparan y deciden defender lo suyo. Yo ya elegí mi lado. Yo estoy del lado de un México que no pide perdón por defender sus intereses. Un México que entiende que la soberanía no se negocia en mesas de diálogo con quienes te apuntan a la cabeza. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? Porque, créanme, el tiempo de las medias tintas se acabó. O entendemos que nos están tratando de doblar y resistimos, o nos preparamos para ser, una vez más, la alfombra sobre la que Estados Unidos limpia sus errores históricos. Esto es geopolítica pura y dura. No es teoría, es presión directa. Y ante la presión, la única respuesta digna es la firmeza. México no se explica. México se defiende. Nos vemos en el próximo video.